Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Episodios más. De verdad, para mí, pues es un privilegio poder estar de nueva cuenta con ustedes y hacerles una, o darles, o pedirles una disculpa por haber estado ausentes durante esta semana. Yo sé que de alguna manera el hecho de que nosotros tengamos este tiempo es algo que nos motiva cada día más a leer de la palabra y de verdad tenemos y estamos muy apenados con ustedes. Gracias a Dios, bueno, por motivos mayores tuvimos ahí temas con la grabación, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos de regreso y venimos con todo el porque podemos resumir de una manera muy rápida la manera en la que el Señor obra por medio de Moisés hacia el pueblo. Estamos leyendo números, ya estamos en números, nos quedamos en números del capítulo 3 hasta el capítulo 15. Vamos a tratar de ser lo más breves posible. Con la intención de que dentro de todo este periodo que no tuvimos devocional, pues se haya dado la oportunidad de poder leer la palabra, ¿no? Pero lejos de ver esta parte y enfocándonos más al mensaje que durante estos capítulos podemos leer en el libro de Números, empieza con tres etapas bastante como muy puntuales, ¿no? Si nos damos cuenta dentro de los primeros capítulos, por ahí del 3 al 5 más o menos, estamos hablando de la formación del pueblo de Israel como una nación poderosa, ¿no? Estamos hablando de cómo cada una de las tribus ofrece ofrendas, la expresión, de una manera muy, muy grata al Señor, ¿no? De una manera muy puntual. El Señor tiene esta comunicación directa de parte, una comunicación directa con Moisés. Después vamos a estar viendo cómo es que el Señor tiene, o cuál es el propósito con el que Moisés y el Señor tienen una plática cara a cara, algo que estoy seguro de que es muy particular y se describe de una manera muy bonita el hecho de que tengan esta comunión. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que no solamente Moisés cumplía al pie de la letra las indicaciones que Dios tenía para él, sino también las indicaciones que tenía para el pueblo, ¿no? El Señor le decía, Moisés, oye, es que necesito que, para que pasen las ofrendas se tiene que hacer de tal manera, Entonces, ¿qué es lo que hacía Moisés? Ah, sí, Señor, ahí va, ¿no? Con el pueblo de Israel y le dice, tienen que hacer esto, aquello, y yo tengo que hacer esto, aquello, mi carnal Aarón tiene que hacer esto. Durante los primeros 5 capítulos, ¿no? Nos vamos a empezar a dar cuenta de esta manera, de cómo es que el Señor está siendo muy puntual y la obediencia del pueblo de Israel hacia las indicaciones que Dios estaba dando por medio de la vida y por medio de Moisés, ¿no? Entonces esto es algo muy emocionante. Porque lo primero que vemos es un pueblo agradecido. No llevaba mucho tiempo, llevaban 2 años de haber salido de Egipto, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Después de que nosotros vivimos un periodo de prueba bastante fuerte, en el momento en el que el Señor nos libra, nos da esa victoria dentro de esa situación difícil, nosotros nos sentimos agradecidos, ¿no? Estamos, es algo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Cuando nosotros vemos que el Señor muestra su mano en medio de circunstancias difíciles, ¿qué es lo que nosotros hacemos por consecuencia, ¿no? Pues el hecho de estar agradecidos nosotros lo podemos reflejar de diferentes maneras, ¿no? Hasta va desde el simple hecho de ir a la iglesia en algún punto, a querer servir con más fervor, a querer servir de una manera diferente, a tener una actitud diferente con los hermanos en la iglesia, con la gente, compartir de la palabra, poner más estados en WhatsApp de que Dios abunda en nuestros corazones, subir más música cristiana. Hay diferentes y millones de maneras en las que nosotros podemos dar gracias a Dios por medio de nuestras acciones y a veces lo hacemos con la intención de que la gente lo vea, ¿no? Pero de esta manera vemos que el Señor está está siendo cada vez más presente dentro del pueblo, ¿no? ¿Y de qué manera vamos a empezar a darnos cuenta de esto? De que el Señor se estaba manifestando dentro del santuario, dentro del lugar en donde todos los israelitas colaboraron para llevar a cabo esta tienda, ¿no? O este lugar en donde el Señor se estaba
pues de alguna manera habitando, ¿no? ¿De qué manera nos damos cuenta de que el Señor estaba ahí? Por medio de la nube, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que está y va hacia la tierra prometida. Es un pueblo dinámico, ¿no? No se queda estático. No se queda estático en cuanto a cierto periodo, ¿no? Porque si nos acordamos, a lo mejor y podían estar cerca o podían estar estáticos durante un mes, un poquito más, pero no llegaba al extremo de un periodo en donde ya se plantaran en un lugar en específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? El Señor sigue viendo con agrado esta parte y me gusta mucho en particular encasillando dentro del agradecimiento o de la manera en la que el pueblo podía agradecer a Dios por lo que había hecho por ellos. La manera en la que los levitas, en la que el Señor ve con algo específico en los levitas como tribu, ¿no? Ellos eran una tribu que estaba dedicada a servir al Señor, no de manera bélica, no de manera en donde ellos iban a tener a sus propios descendientes o a los clanes, ¿cómo podría decirlo? Dedicados al servicio militar, ¿no? Por así decirlo, que en ese entonces era algo pues importante, ¿no? Como todas las tribus tenían su propio clan o cada tribu tenía como cierto número de personas que estaban dedicadas al servicio militar, los levitas no. Los levitas tenían la única tarea de poder transportar todos los utensilios, obviamente dentro de la tribu de Leví, pues había clanes, ¿no? También había cierto número de personas, cierto número de personas que hacían ciertas tareas. Entonces era algo muy padre porque el Señor los describía como sus primogénitos, ¿no? Entonces dice, ¿no? A causa de que yo por medio de una plaga exterminé a todos los primogénitos en Egipto, ellos van a ser llamados ahora mis primogénitos, ¿no? ¿Y de qué manera es tan importante para el Señor los levitas? Los consagra, ¿no? Los hace ver que realmente son importantes dentro del pueblo de Israel. Y esto es algo muy, muy hermoso porque me hace querer estar en el lugar de los levitas, ¿no? El simple hecho de transportar algo que lleva la presencia de Dios es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros de ahora en adelante entendemos que cada cosa que nosotros hagamos como para Dios, hablando de un tema personal también y también eclesiástico, el simple hecho de nosotros hacerlo como para Dios con la intención de querer servir a Dios es algo que hace totalmente la diferencia, ¿no? Para ese entonces era un llamamiento sumamente especial, ¿no? Entonces si nosotros lo pusiéramos en un contexto en donde nosotros estamos viviendo hoy en día, no lo sé, hasta podríamos hablar del simple hecho de cargar sillas, hasta el simple hecho de cargar un instrumento, hasta el simple hecho de lavar un baño, ¿no? Es un don perfecto, es un don que realmente me motiva o nos debería de motivar a todos y exhortar a todos a no menospreciar este gran servicio que el Señor tiene para los levitas, ¿no? Que era el simple hecho de transportar todo, ¿no? Entonces, el paréntesis es algo importante. Y después nos vamos a empezar a dar cuenta que conforme van pasando los capítulos, el pueblo de Israel se muestra un poquito menos agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de esta parte? Porque cuando el pueblo de Israel empieza a darse cuenta de que hay dificultades en medio del proceso y en medio de este camino que ellos están llevando hacia la tierra prometida, obviamente se empiezan a desanimar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en esta parte, ¿no? Moisés siente cierta carga porque así como era la persona a quien todos así como, oye Moisés, ¿qué tengo que hacer en esta parte? Porque tú tienes acá comunión con Dios, cara a cara, todo súper cool. De esa misma manera llegaban las quejas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Moisés, a manera de súplica al Señor, le pide, ¿no? O sea, Señor, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué este pueblo se está quejando? ¿Por qué, o sea, qué rollo, no? Dice el Señor, ¿no? Este pueblo malagradecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte, no? Ellos empiezan a tener hambre, empiezan a querer codiciar, pues, carne, ¿no? O sea, el simple hecho de comer carne, el Señor les satisface esa necesidad. ¿A qué grado es su necesidad? ¿O a qué grado el Señor se enoja tanto que sí les da, dice, ¿no? Ahí en el tema, en el capítulo donde describe las codornices, que llegaban las codornices y así muchos, ¿no? Dice que menos de 2 toneladas cada familia recolectaba. Bueno, no, nadie recolectaba menos de 2 toneladas, ¿no? Entonces
qué tan fuerte era esto, ¿no? Que el Señor era ya el cumplir su capricho del pueblo de Israel, así como llénense hasta que se atasquen, ¿no? Hasta decía que hasta que saliera de sus narices, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque pues imagínense, ¿no? Nosotros, poniéndonos en el contexto del pueblo de Israel, podemos nosotros llegar a ese punto, ¿no? En donde decimos al Señor, Señor, es que yo no me siento, pues, suficiente en cuanto a las cosas, o sea, no me lleno, ¿no? Y de repente llega el Señor y te dice, pues, toma, ¿no? ¿No? Y de repente te das cuenta que no era la llenura de parte de Dios, era una llenura de parte de nuestra carne, ¿no? ¿Y a qué nos puede llevar hasta este punto? Pues poniéndolo en temas más extremos, hasta la muerte, ¿no? Entonces, cada vez nos damos cuenta de la decaída de un pueblo que estaba agradecido con Dios, de que estaba y tenía esa comunión directamente con Él, porque estaban obedeciendo las indicaciones, ¿no? Estaban haciendo lo que al Señor le agradaba, lo que Él estaba indicándoles a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después nos damos cuenta de que las cosas siguen siendo cada vez más fuertes. Llega el punto en donde tienen que llegar a la tierra prometida. Obviamente para tantear esta tierra que el Señor les había prometido. ¿Qué es lo que hacen? Agarran a una persona de cada tribu y los hacen ir. Para este entonces ya se estaba asomando ahí Josué, ¿no? Acá como... ¿no? Acá como... Me gusta porque lo hace de manera muy sutil la palabra, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de Josué, estamos hablando de acá de quien va a tener esta gran bendición de llevar al pueblo. Pero cuando lo vemos, cómo se muestra diferente desde cierto punto o destaca dentro de esta parte, nos vamos a empezar a dar cuenta desde el principio estaba como teniendo estas actitudes, ¿no? Es algo que se veía a leguas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa junto con Caleb de igual manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Son enviados, Josué, Caleb, todas estas personas son enviadas, 12 personas son enviadas a tantear esta tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Ven que está habitable, ¿no? Ven que hay gente, ven que hay naciones que son poderosas, ¿no? Los cananeos, los amorreos, o sea, todas estas naciones que poseen esta tierra. Son personas peligrosas, son personas y es un ejército peligroso. Entonces, ¿de qué manera van a poder ellos conquistar? Porque no dice el Señor así como es que pues es algo fácil, ustedes nada más van a llegar y acá, ¿no? O sea, no, pero se entiende obviamente que el simple hecho de que el Señor esté con ellos es algo que trae confianza de primera instancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresan ellos de donde habían visitado la tierra prometida. Sí, habitaba, o bueno, más bien abundaba la leche y la miel, no, galletas. Bueno, para ese entonces habían cortado frutos de esa tierra. Cada una de estas cosas realmente estaban mostrando que esa era la tierra que el Señor tenía para ellos. Pero ¿qué era lo que tenía que pasar para ese entonces? Que ellos tenían que conquistarla, ¿no? Entonces cuando llegan ellos, los israelitas están deseosos de saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí dentro de ese menjurje? Se empieza a correr el chisme de que no hay la posibilidad de llevar a cabo, de poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, no, pues es que ¿para qué estamos pasando todo este proceso si no vamos a llegar a esa tierra prometida? ¿Para qué el Señor nos sacó de Egipto? Estábamos mejor en Egipto, podíamos comer melones, papayas, no, o sea, para ellos se les olvidó todo lo que estaban pasando ellos como pueblo, cuando los tenían oprimidos Egipto, ¿no? Entonces el Señor dice, o sea, casi le dice a Moisés, o sea, velos, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Dice el Señor, ¿saben qué? Ya, estoy harto. Voy a exterminar a todos y de ti, Moisés, haré otro pueblo y ustedes iban a ver la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés, no? En su desesperación, en su deseo de que el pueblo de Israel cumpla y se cumpla lo que el Señor tenía para ellos, le dice, Señor, aguántame, ¿no? O sea, si tú los matas, nunca la gente que los vio salir del pueblo de Egipto va a ver que realmente tú cumpliste tu promesa, ¿no? Entonces el Señor así como,
bueno, ¿no? Órale, cámara, ¿no? Pero obviamente va a haber consecuencias para quienes no creyeron en que yo los iba a llevar hasta este punto, ¿no? Y sí, sí las hay. Pero después de que nos damos cuenta de qué manera se vuelve una historia en dos partes, ¿no? Una historia en donde primero estaban agradecidos y después, ¿no? Después le reprochaban todo a Dios, ¿no? Entonces, sí me gustaría que lo pudiéramos ver de esta manera. Es tan simple como eso, ¿no? Si nosotros estamos viviendo de manera agradecida, en donde cada día estamos agradeciendo a Dios por las circunstancias, por el contexto en el que vivimos, por la vida que Él nos está dando, o nosotros estamos del otro extremo, ¿no? En donde, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, es que, ¿por qué se me paró una mosca? O sea, porque cuando vemos que casi todo lo que nos pasa es algo que el Señor hace con la intención de querer perjudicarnos, ¿no? Entonces, es tan simple como eso. A veces nuestras decisiones no deben de ser tibias, ¿no? No deben de ser que como, ay, pues de repente sí, de repente no, de repente acá. No, ¿no? Es algo que el Señor tiene que ver en nosotros, ¿no? Que nuestra intención de vivir agradecidos es algo que se ve desde el primer momento en el que nosotros nos levantamos, ¿no? Desde el primer momento en el que abrimos los ojos, ¿no? Señor, gracias por este sol, gracias porque está haciendo calor, gracias porque en la noche está haciendo frío, ¿no? Porque, o sea, todo este tipo de cosas es un milagro, es algo que nosotros debemos de ver como un milagro, ¿no? El simple hecho de la salud, vemos de igual manera ahorita lo que está pasando, la situación en Turquía, en Siria, o sea, todo este tipo de cosas son cosas que nosotros debemos estar agradecidos, ¿no? Y también orar por quienes están pasando por dificultades. Entonces, la transición sigue siendo en decaída, sigue siendo algo muy fuerte para el pueblo de Israel, en cuanto no lleguen a la tierra prometida, ¿no? Pero nos enseña y nos hace ver que realmente el hecho de nosotros menospreciar a Dios es algo que trae consecuencias, ¿no? A veces ni siquiera por el hecho de que Dios lo decida así, ¿no? A veces porque simplemente nosotros buscamos lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto al Señor? Por eso les digo que es algo a veces muy, muy fácil de entender y nosotros nos complicamos mucho la vida. Cuando nosotros no estamos con Dios, ¿qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Pues todo lo contrario a ello, ¿no? O sea, todo lo que el Señor nos dice, desobedecemos, me incluyo totalmente, a veces en situaciones en donde pues pudiera parecer algo insignificante, se vuelve algo bastante grave. La intención aquí y la exhortación, o nos exhortamos todos a vivir de una manera digna delante de Dios y de una manera agradecida, aún a pesar ay, perdón, soné muy acá, ¿no? Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que el Señor nos está haciendo pasar por un desierto, en donde vamos a pasar por pruebas, en donde nosotros nos vamos a ver fortalecidos, a lo mejor no en temas de dinero, a lo mejor y no en temas de emocionales, a lo mejor estamos pasando por pruebas bastante difíciles, a lo mejor se va a ver debilitado eso, nos vamos a dar cuenta de que eso no es lo importante, sino lo que realmente es importante es de qué manera nosotros estamos viviendo ese proceso, agarrados de las manos de Dios y creyendo y sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para nosotros, o nosotros estamos dejándonos caer cada vez más, ¿no? Como el pueblo de Israel. ¿Hasta qué punto? Hasta menospreciar lo que Dios nos ha dado durante todo este tiempo, ¿vale? De verdad espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. De verdad llega como una bofetada en estos tiempos. Entonces vivamos de manera agradecida, vivamos de manera que a Dios le agrade y empecemos a compartir qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? No solamente para pues nuestro ambiente eclesiástico, sino también para la gente que también lo necesita, ¿vale? Entonces también nosotros vamos a ver ese fruto reflejado en la gente que también no conoce de Dios, ¿no? Porque por más que nosotros veamos o no queramos taparnos los ojos, los tiempos se están acercando. Entonces nosotros tenemos la bendición de poder contar con ese tiempo, ¿no? De decir, Señor, yo voy contigo o no voy contigo, ¿no? Entonces la decisión es muy clara y de verdad espero que todos tengamos la convicción y el deseo de querer estar con Dios, ¿no? Entonces espero que haya sido de muchísima bendición pues estos capítulos que nos retrasamos mucho, pero para partir del día de mañana ya estamos de nueva cuenta al pie del cañón. Cuídense mucho, de verdad es una bendición estar
de nueva cuenta aquí con ustedes y vienen cosas mejores, primeramente Dios. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Bye.